Hola, buenos días y buenas tardes. No sé si buenas noches. No sé muy bien a qué horas, en qué horario, ¿no? Van a reproducir el video de la plática de hoy. Pero, pues nada, ¿no? Me presento. Mi nombre es Alan Espinosa. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Baja California. Laboro en tres departamentos. Estoy en la Facultad de Idiomas, estoy en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y estoy en el Departamento de Educación Continua, ¿no? Centro de Educación Continua, es el nombre, ¿no? O SEC por sus siglas. En la Facultad de Idiomas imparto materias como fonética y fonología, análisis del discurso, diversidades lingüísticas y temas de derechos humanos. En la Facultad de Pedagogía también imparto materias de fonética y fonología, gramática estructural, gramática avanzada y español como segunda lengua. Y en el Centro de Educación Continua imparto inglés como lengua extranjera y también italiano como lengua extranjera, ¿no? Para acreditación. Mis líneas de investigación desde que estuve en la maestría siempre fueron enfocados a temas de lenguaje y discurso, ¿no? Estas relaciones que puede tener la lengua misma con algún tipo de relación jerárquica de poder, y la verdad es que la enseñanza de lenguas no es ajena, ¿no? Como a este proceso o a este análisis mismo que se puede llevar a cabo, ¿no? Existen diversos estudios que sí se centran en lo que son los programas de educación de... Ay, perdón. Existen distintos programas que sí se basan, ¿no? Precisamente en esta enseñanza de lenguas como, digamos, vehículos o como aparatos propiamente propagandísticos, ¿no? O que buscan perpetuar cierta comportamiento o relación de jerarquía, ¿no? Entre distintas naciones. Entonces, tiene mucho como de dónde analizar, en este caso, lo que es el lenguaje, incluso dentro de la enseñanza de lenguas, ¿no? El título, como dice, enseñar desde la inclusión, lenguaje, diversidad y responsabilidad docente. Yo creo que son, podríamos llamar, cuatro conceptos claves que quiero yo que se lleven en esta plática. El primero es el tema de la inclusión, ¿no? Creo que habremos de tener un marco un poquito más amplio de a qué me refiero con inclusión en la práctica educativa. El tema, por ejemplo, de la diversidad también, que se entiende por diversidades no nada más individuales, sino también diversidades propiamente dentro de un espacio educativo, ¿no? Y qué es la responsabilidad o qué se entiende por responsabilidad docente. Pues aquí es donde a lo mejor sí nos vamos a centrar un poquito en un marco un poco más teórico, filosófico, que es la escuela de la pedagogía crítica o de Freire, ¿no? Específicamente. Y dejo al último la categoría de lenguaje porque realmente es una categoría de análisis que todo el tiempo se va a estar recordando en esta plática. Entonces, sí, mi objetivo es que estas cuatro categorías, digamos, las actualicemos un poquito, a lo mejor demos una perspectiva distinta sobre ellas, y que pueda yo en mi práctica docente empezar a analizar, categorizar ciertos fenómenos, ¿no? Propiamente del lenguaje a través de mis clases de lenguas o mis clases en general, perdón. Sí. Ok, pues vamos a iniciar, ¿no? Primero quiero iniciar con esta pregunta de qué se entiende por inclusión. Porque parece que de repente podemos tener este concepto de inclusión un poco desactualizado, ¿no? Quiero pensar que
que hace 10 o 15 años, a pesar de que ya se habían firmado acuerdos de derechos de paz, por ejemplo, uno de ellos serían los acuerdos de París, los cuales parece que tardaron, ¿no?, un poquito de tiempo en bajarse a las instituciones educativas, ¿no?, a las empresas, a digamos, la cultura o la dinámica laboral mexicana, ¿no?, que es por la que creo que podemos hablar, ¿no?, un poquito el día de hoy. Y de repente puede que cuando yo escuche temas de inclusión, lo primero que se me venga a la mente es lo de, ay, perdón, déjenme ver rápido, sí, se está grabando. Sí. Lo primero que se me venga a la mente es un tema de discapacidades, ¿no? Incluso puedo yo generar esta imagen mental cuando escucho sobre inclusión, aquella de una persona a lo mejor que se encuentre en silla de ruedas, ¿no? O a lo mejor otras personas pueden visualizar a esta persona que tiene pérdida visual o una persona sorda, una persona que le falta algún tipo de extremidad, ¿no? Vaya, esto va a variar dependiendo de qué experiencias tengo yo con la discapacidad misma. Ahora, voy a hacer ahí un paréntesis porque para empezar, hablar propiamente de discapacidad, ahí ya hay un sesgo, ahí ya hay un tipo de, digamos, reproducción ideológica, porque la misma palabra de discapacidad, la manera en la que, digamos, limita, ¿no? O encierra a este grupo de personas, ¿no? Discapacidad, pues se refiere propiamente a una persona que no le es útil a la lógica capacista, perdón, o utilitaria, ¿no? Incluso en la cual, bueno, yo voy a juzgar a un individuo por qué tanto puede o no producir a una empresa en particular, ¿no? Yo lo voy a valorar, ¿no? Ahora sí que objetivamente de, le falta una extremidad, ¿no? Pues ya no puede producir, entonces lo voy a catalogar como que tiene una discapacidad, ¿no? ¿Cuál es el tema de eso? ¿Cuál es el problema? A lo mejor si no nos interesa tanto el tema de derechos humanos, es que realmente todas las personas somos alguien con discapacidad en potencia, ¿no? Por ejemplo, las personas que utilizamos anteojos, que utilizamos lentes, pues probablemente en estos momentos no tengo una discapacidad porque me permite, no sé, utilizar la computadora o poder leer un libro de manera efectiva, pero va a haber un momento, un escenario, no sé si ahorita me dijeran, me dan una careta y me dicen, ok, necesito que soldes esos 12 fierros y la careta no tiene espacio para poner mis lentes, en ese momento tengo una discapacidad y pierdo valor por una pérdida visual, ¿no? Entonces esa valoración de las capacidades propias, pues es una lógica un tanto desde el capacitismo y desde el utilitarismo, ¿no? Entonces, digamos, no es que esté mal, pero sí es este ejercicio de introspectiva, de valorar los mismos conceptos que utilizo para referirme a las personas, es un trabajo que pues creo que se debería hacer un poquito más para intentar adaptar nuestras ideas, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pues sí, cuando hablamos de temas de inclusión podemos pensar en esta temática de las discapacidades, pero bueno, ya sabemos actualmente que este concepto se ha adaptado, se ha evolucionado. Entonces, cuando hablo de inclusión, pues no nada más estoy hablando de un tema físico-funcional, sino que estoy hablando también de temas de género, ¿no? Sabemos que la inclusión también hoy en día habla de esta temática de la identidad de género, de la expresión, ¿no? Propiamente de género. Estamos hablando incluso del tema de la diversidad lingüística, ¿no? Los pueblos originarios son un tipo de inclusión, el origen cultural, ¿no? Por supuesto, la religión también es un tipo de elemento que se tiene que tener, digamos, presente cuando hablamos de inclusión, la orientación sexual, que no es lo mismo, incluso la expresión de género y la expresión sexual no son lo mismo. Ahí eso sí es algo que hay que aclarar muchísimo, ¿no? Una cosa es cómo me identifico yo o cómo me expreso en la manera de vestirme, y otra cosa es cómo yo me identifico desde el punto de vista de mi deseo o mi interés sexual, ¿no? Yo me puedo identificar como un hombre
heterosexual, pero mi expresión de vestimenta no tiene que ir de acorde a esa, digamos, esa orientación sexual, ¿no? Yo la puedo cambiar. Eso solamente como para dejar la aclaración. Condiciones económicas 100%. Cuando hablamos de inclusión, claro que una persona que se traslada a la universidad, en este caso en un transporte público, que depende que la aplicación tenga ¿cómo se llama? Una tarifa más baja que otra para llegar a tiempo a la escuela, va a afectar su experiencia de aprendizaje, pero por supuesto que una persona que tiene carro de uso propio y personal y que no tiene mayor problemática para llenar su tanque de gasolina, pues va a tener una experiencia totalmente distinta y sí nos tenemos que adaptar, ¿no?, a estas situaciones. El tema de neurodiversidad, yo creo que esto se explica solo. No tengo las credenciales para hablar muchísimo sobre este tema o para diferenciar, pero lo que sí puedo a lo mejor aportar es mi anécdota, ¿no? Y yo la verdad fui de las personas que crecieron en un entorno educativo y familiar donde las personas neurodiversas no eran incluidas, ¿no? No los mandaban a la escuela. Incluso recuerdo que más de una persona me llegué a enterar que las personas no salían en las fotografías familiares, no los llevaban a las cenas familiares tampoco, incluso en algunos casos no vivían dentro de la casa, ¿no? Tenían un cuartito allá arriba en el techo o por fuera. Entonces, digamos, simbólicamente y de manera digamos, también sistémica, la manera en la que se les representaba a las personas con neurodiversidad era fuera del panorama, ¿no? Entonces sí, como que caer con estas explicaciones simples en el que decimos, ahorita ya todo el mundo tiene una neurodiversidad, o será que todos están saliendo con autismo. Esas como aseveraciones un tanto infantiles, pues claro que son ignorando la nueva realidad en la que nos encontramos, en las cuales ya se les está integrando, ¿no?, en los nuevos espacios universitarios, laborales, etcétera. Y yo creo que ya no podemos imaginar la inclusión sin este grupo en específico, porque vaya que es donde más adaptaciones o más flexibilidad tenemos que tener como docentes, ¿no? Formas distintas de aprender. Por supuesto que los estilos de aprendizaje van a ser un tipo de inclusión que se tiene que de alguna manera como regular en el aula, ¿no? Ok, sí, yo creo que eso es como lo más general sobre qué se entiende por inclusión en el aula, ¿no? Lo que hay que tener como en mente. Ok. Ahora, cuando yo hablo de diversidad en la enseñanza, ¿a qué me refiero, no? Sobre todo en la enseñanza de lenguas, creo que es lo que me interesa a mí un poquito. Voy a remitirme un poquito a lo que estaba ahorita comentando sobre eh, tres tipos de diversidades que yo quiero o busco que en esta plática se cubran, ¿no? Principalmente. Primero que nada, la diversidad de estudiantes. Eso es remitiéndose a lo anterior, ¿no? Las necesidades específicas que tienen los estudiantes, los contextos, el bagaje que tienen, incluso hasta la competencia que pueden tener en la misma lengua, es totalmente distinta, ¿no? Y se tiene que tomar en consideración al momento de que yo voy a planear mis clases, ¿no? Al momento de que yo voy a generar una actividad de producción, una actividad de escritura. Cualquier tipo de actividad tiene que estar adaptada a cualquier tipo de estudiantes que yo tenga. Ahora, tampoco la voy a adaptar a todos los tipos de estudiantes que existen en el mundo, no, pero por eso tenemos que hacer este monitoreo principal, ¿no? Esta valoración inicial en el cual yo reconozca mi grupo en particular como ciertas necesidades, ¿no? Como ciertas, a lo mejor, adecuaciones que tengo que hacer en mi práctica docente. Y claro que todo esto se tiene que abonar a lo que sería mi filosofía de enseñanza, ¿no? Esto es algo que totalmente sabemos que en la filosofía de enseñanza o la teaching philosophy,
se tiene que estar como adaptando, ¿no? A los nuevos conceptos. Esto no es algo para nada nuevo, ¿no? Otra cosa que quiero tener, que quiero mencionar el día de hoy es el tema de la diversidad cultural. Digamos, creo que la mayoría de las personas que están aquí enseñan principalmente el inglés como lengua extranjera. Entonces, pues claro, sabemos que cuando pensamos a lo mejor en el inglés, igual se nos vienen distintas culturas o distintos hablantes nativos típicos, ¿no? Yo probablemente, digo, por la cercanía que tengo aquí en la frontera de Estados Unidos, pues sí, es el típico hablante nativo norteamericano, ¿no? De cabello rubio, a lo mejor de 1,80 no sé, aspectos fisiológicos europeos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, el 4 de julio, ¿no? Las armas y la libertad, digamos que esa imagen que yo tengo responde mucho a los sesgos que yo tengo en particular, ¿no? Mis experiencias personales que yo tengo previas. Ahora, eso es un sesgo propio que todos tenemos y no es algo malo, no es algo que el reconocerlo me vuelve mejor o peor persona. Lo que sí es importante reconocer es que tanto mis propios sesgos se van a presentar de manera explícita en mi práctica docente. Entonces yo tengo que reconocer la parte de diversidad cultural. Por ejemplo, sabemos que también está la cultura británica, sabemos que también está, hay por ejemplo, en Vietnam también se habla un tipo de inglés y es una cultura. Sabemos que existe la cultura irlandesa de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, digamos, es importante como no perpetuar a lo mejor una ideología como dominante cuando hablamos de estas diversidades culturales que pudiese ser la británica o la estadounidense, no que no las veamos, sino que tomemos distintos elementos, ¿no? de estos contextos culturales para a lo mejor no sesgar tanto nuestras clases y poner al nativo a lo mejor en una posición de poder simplemente por pertenecer a estas culturas, ¿no? Claro, yo creo que es fácil asumir y aseverar pero es el contexto actual. Ahora, ¿qué tanto el contexto sucede solamente por naturaleza y qué tanto lo estamos reproduciendo? Pues eso depende de nosotros, ¿no? Pero esta tarea de retrospectiva, introspectiva, es importante realizarla como docentes. De nuevo, una de las máximas o de las frases más famosas de Freire, de la pedagogía crítica, es: como docentes, nuestra práctica es política, lo queramos o no. Nuestros estudiantes, digamos que aprenden cosas implícitas por parte de sus docentes que sus docentes no necesariamente quieren transmitir, ¿no? Vemos los memes ahí de qué se va a tratar el examen de mañana, de todo lo que vimos. Entonces se va a tratar de la vez que se divorció. Digamos, este tipo de a lo mejor retórica de broma hacia un docente que comparte de su vida, además, es una manera clara en la cual reconocemos como que somos seres humanos y que no podemos controlar, digamos, lo que compartimos con el salón de clases de manera implícita. Explícita sí podemos, pero implícita no del todo, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener a considerar, el tema de lo cultural, ¿no? Otro elemento que me importa muchísimo es esta diferencia entre el acento y la parte articulatoria fonética, ¿no? Digamos, si mi inglés está muy mexicanizado, o el de mis estudiantes está mexicanizado, pero estar respetando temas de fonología, temas de articulación, temas de posicionamiento de la lengua, en ningún momento debería de hacerme un tipo de ruido, ¿no? Digo, aquí tengo una imagen que es bastante claro que dice say tomato y luego le responde I say tomato, como
esa es la manera en la que yo lo he aprendido, y es un cambio de pronunciación, o podría ser también un cambio de pronunciación con acento, ¿no? Y también va de la mano del tema de la diversidad cultural, ¿no? Es el adecuarnos un poco hacia los distintos escenarios o las distintas diversidades que puede existir dentro del aula, ¿no? Ahora, eso es como docentes, eso es como nosotros en nuestra práctica educativa, ¿no? En nuestra labor docente, en el momento en el que entramos a lo mejor en acción en el aula. Pero, ¿qué pasa, digamos, si esto está acompañado o viene acompañado de un programa educativo que al mismo tiempo refuerza, ¿no? Un tipo de acento específico, un tipo de pronunciación específica, un tipo de cultura específica, un tipo de edición o cultura laboral específica, y que pudiese reproducir ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, yo como docente tengo que tener la habilidad de poder identificar ciertos elementos que en estos programas pueden estar de más, pueden pertenecer, ¿no? Creo que si todos somos docentes aquí, sabemos lo que es la currícula oculta que tienen los programas educativos y que tenemos nosotros mismos como docentes, ¿no? Estos a lo mejor elementos no escritos o no acordados, que al final del día los estudiantes se terminan llevando, ¿no? Muchísimo más que el contenido del programa, ¿no? Explícitamente, ¿no? Entonces, pueden existir distintos programas que compartan una visión como muy obvia, muy marcada, muy específica, por supuesto, ¿no? Sí los existen, creo que, no sé si ustedes han tenido como una página o un tema de repente dentro de los libros que utilizan que les llama la atención y que dicen, a ver, aquí se están pasando porque esto no tiene nada que ver y cómo puede ser, ¿no? Y recordando que esos elementos antes mencionados sobre diversidad, inclusión dentro del aula, ya se están tomando en consideración o ya se encuentran dentro de lo que es el marco común europeo de referencia, y es esta universalidad y accesibilidad de las lenguas, ¿no? Sobre todo en sus materiales. Ok. Bueno, ese es un artículo publicado muy sencillo, ¿no? Que publican distintas autoras, en este caso es Risky, Narpaudita y Mafuida, que hablan, hicieron un análisis, digamos, de ciertas temáticas. eh, Perdón, es Fairclough, la autora principal, las demás son colaboradoras. Es un trabajo que se hizo del CDA, que es el análisis crítico del discurso, o el Critical Discourse Analysis, que identificó ciertos patrones en unos programas educativos específicos que revisaron, ¿no? Y encontraron distintos elementos que pudiesen estar altamente sesgados dentro del propio material, ¿no? Primero que nada, tenía el tema de background of the study, que dice que uno de los problemas era que dentro de estos mismos programas educativos estaban altamente sesgados al tema del género, ¿no? Tenía, por ejemplo, muchas situaciones en las lecturas donde al hombre lo posicionaba como esta persona que salía a trabajar, ¿no? A generar y que era como la cabecilla, a lo mejor el patriarca de la casa, y la mujer se quedaba detrás a el cuidado de los hijos, ¿no? Y la verdad es que esto no es todo. También se dieron cuenta que las figuras de los pronombres que hablan de autoridad también estaban un poquito más asemejadas a lo que sería la figura masculina sobre la figura femenina, ¿no? Eh, se identificó que el género también, el orden en el que está representado, era totalmente hacia el beneficio, en este caso de la mujer, ¿no? Es algo que 75% de las veces ocurrió. Entonces hubo una preferencia de poner a la mujer primero cuando se hablaba
por ejemplo, una pareja de un grupo de amigos, ¿no? Nombraba primero a las chicas, eso es algo que se encontró. Las construcciones genéricas de masculinas, ¿no? De repente sí encontraron casos donde los pronombres masculinos, como por ejemplo mankind o mankind, boy, him and he, se referían a ambos géneros, ¿no? Como lo que tenemos, por ejemplo, en el español se llama el género universal masculino, ¿no? Como decir todos nosotros, los que quieran retirarse, ¿no? Como estos sustantivos terminando en no, que supuestamente sí incluyen tanto al género femenino como al género masculino, ¿no? Y las actividades presentadas, de repente presentaban, por ejemplo, ahorita que poníamos lo de, ok, el hombre es el que sale a trabajar, el que sale a buscar el pan, sobre por ejemplo, el de la mujer que se queda en casa. Digamos que yo puedo decir, bueno, eso no tiene una jerarquía, son distintas roles que se están cumpliendo para que una casa funcione, pero de repente había escenarios en los cuales se presentaban ambos géneros, sobre todo estos escenarios como empresariales, en los cuales los CEOs eran presentados como estas figuras masculinas y a lo mejor la posición de secretaria o de asistente era representado por una mujer, ¿no? Entonces, de repente estas representaciones sí se veían un tanto sesgadas en el tema del género, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una actividad donde habla de la vida familiar, y me voy a ir un poquito hacia abajo. En el tercer párrafo, 1, 2, 3, ajá. Bueno, puede ser en el segundo párrafo donde dice Mr. Smith is a doctor, he works in a big hospital in the city, ¿no? He usually goes to work by car, he likes his job because he can help people. Okay, so it's Mr. Smith. Y luego Mrs. Smith doesn't work. She stays at home. She looks after the children and does the cooking and the housework. ¿Ok? Entonces ahí tenemos como actividades donde claramente están representados estos roles de género, ¿no? Están como muy marcados. Tenemos de repente no nada más temas que refuerzan el rol de género, sino que también tenemos algunas temáticas donde se refuerza la estructura piramidal jerárquica que existe en una relación de trabajo. En este audio, por ejemplo, que dice el jefe, there's a lot of work to do and we have a big deadline tomorrow. Can you all stay a few hours? Y aquí pues había que llenarlo con la frase correcta. How late? Pregunta el employee number one. El boss dice, until 8 o'clock. Will we get extra paid for the extra hours or a bonus? No sé. I'm afraid not, but I will. Y aquí tenemos buy you all pizza. Employee number 3, pizza, that's great. Okay, thanks everyone. I really appreciate it, ¿no? Incluso esto ya se ha vuelto un meme, ¿no? El tema de que se les pague a los empleados con pizza, de que es la manera de remunerar un trabajo que se realiza hasta tarde, ¿no? Como esta relación a lo mejor de sumisión, ¿no? De los trabajadores ante la figura de autoridad, que creo pues la mayoría, ¿no? Hemos experimentado en algún contexto laboral, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, ¿cuál es la necesidad de reafirmar estos roles de género? ¿Cuál es la necesidad de reafirmar estas jerarquías de poder? Pues claro que hay una currícula oculta dentro de estos programas educativos, ¿no? Ese mismo estudio realizado, digamos que sí categorizó algunos programas educativos que se consideran, pues a lo mejor que si pensamos en una lógica de derechos humanos y de promoción de un desarrollo, digamos, digno, pues no estarían cayendo en eso.
y solamente unos de los que mencionas que sí cumplen con ello es, por ejemplo, el de National Geographic, el World English Global Classrooms y el Teaching Unplugged, ¿no? Mencionaban que cuando hicieron este mismo análisis, pues todo salía como bastante, digamos que el sesgo no era tan marcado. Sí, siempre va a haber un sesgo, una currícula oculta, pero no debería de ser tan explícita, ¿no? Ok. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Existe algún tipo de responsabilidad docente por mi parte de revisar los materiales, de alguna manera hacer un análisis crítico de las lecturas que voy a asignar en mis clases? Por supuesto que sí, ¿no? Y quiero volver un poquito con una cita de Freire que nos dice que si reconocemos que el aula es diversa, entonces surge una responsabilidad ética y pedagógica del docente, ¿no? Digamos, todo esto se da por añadidura, todo esto no es un instructivo o no es a lo mejor una manera prescriptiva de decir, entonces agarramos el libro y todas las palabras que sean del femenino las voy a analizar y con un plumón. No, o sea, sí requiere un trabajo crítico y claro que refiere un trabajo de introspección identitaria, no solamente como profesionista, pero también como ser humano de nuestra parte, ¿no? Yo creo que la docencia es de aquellas disciplinas que es muy vocacional, que es muy de un impacto social inmediato, ¿no? Que yo realmente pienso, a lo mejor que desde la docencia sí voy a lograr a lo mejor una diferencia a nivel social inmediata. Vaya que la docencia propiamente sí tiene características meramente independizadoras y emancipatorias, ¿no? Quienes realmente son docentes o ejercen la docencia ignorando estos elementos, pues digo, no sé por qué se vio la necesidad de trabajar con generaciones, digamos, nuevas cada año, solamente se están torturando a sí mismas, ¿no? Si no tengo empatía por el fenómeno social, psicosocial, generacional, tecnológico, y si no tengo un interés por intentar dar una lectura crítica a estos eventos que se reflejan y que tenemos la oportunidad de crear como este laboratorio a lo mejor conceptual o de nuevas relaciones o dinámicas sociales. Si esto no me interesa, siendo que tengo esa gran oportunidad, pues la verdad sí se está desperdiciando bastante, ¿no? Entonces, por eso digo, no es un instructivo tan así desde la práctica docente, también digamos que es una invitación también a volvernos unas, pues sí, ¿no? Tomar una postura un tanto más crítica como individuos, ¿no? Ok. Y a ver, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de responsabilidad docente? De nuevo, recordando que tenemos sesgos, todo mundo tiene un sesgo. A ver, ahí no sé si exista como una duda de qué podría ser un sesgo. Un sesgo es una opinión negativa o positiva que yo tengo por experiencia propia, ¿ok? No la confundamos lo que son los sesgos o los biases con lo que puede ser un prejuicio. Un prejuicio, si bien tiene características similares, el prejuicio lo que tiene es que se hereda. El prejuicio regularmente se suele heredar en una etapa temprana, sobre todo se suele heredar por parte del núcleo familiar de mamá, papá, si crecimos con abuelita o tíos también alrededor. Regularmente yo puedo haber heredado ciertos prejuicios, ¿no? Creo que todos tenemos o tuvimos la abuelita que no confiaba en las personas de color y que de alguna manera nos contaban una historia de cuando tuvieron una interacción y que las intentó, no sé, desde su mente, ¿no? Las intentó asaltar a pesar de que el individuo ni siquiera la volteó a ver, ¿no? Entonces nosotros a través de esa experiencia, de ese sesgo que tenía mi tía o mi cuidadora, yo puedo crear un prejuicio porque es una idea que se me está pasando de generación en generación y digamos que estos prejuicios no fácilmente no nos podemos desprender de ellos porque sí tienen un elemento de alguna manera como
afectivo, ¿no? De repente ahí sí hay que hacer un trabajo un poquito más de terapia. De nuevo, yo no tengo el conocimiento ni las creencias, pero lo que sí es que sé diferenciar entre ambos, ¿no? Entonces, y un bias o un sesgo, ¿no? El sesgo es una experiencia mía propia. Yo la identifico con las herramientas que tengo en el momento, ¿no? Entonces, los sesgos sí son estas posturas que de alguna manera sí tenemos que retar actualmente. Aparte que los sesgos suelen ser dicotómicos. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un sesgo de que algo es negativo, entonces ese algo negativo, ese individuo, esa otra persona, se vuelve, digamos, culpable de lo que me sucede a mí, y al momento de atribuirle estas características de persona malvada y que tiene todo en mi contra, en ese momento yo materializo y mi propio sesgo puede crear que esa persona obtenga los atributos que yo le estoy dando por cómo interpreté esa experiencia, ¿no? En específico. Entonces es un tema como del yin y el yang, es un tema de polos opuestos. Por eso es importante, y de nuevo, como dice la pedagogía crítica, si yo me comporto como una persona opresora, lo único que voy a crear es un oprimido, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? De mi propio comportamiento, a lo mejor imponente, lo que va a hacer es que va a crear a la persona que está siendo violentada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera evitar lo que son nuestros sesgos inmediatos? Porque digo, aparte de que sí sería interesante el hacer este trabajo de por qué es que yo me siento de esta manera hacia este grupo de personas, es primeramente evitar el tema de las bromas, sobre todo cuando se trata a un grupo externo que no soy yo. Ahí totalmente hay un tema de sesgos. El tema de los estereotipos, o como se llama en inglés el labeling, el etiquetado, ¿no? El reducir a un grupo de personas a una etiqueta que simplifique su identidad, ¿no? Que simplifique su manera de percibir el mundo. Expresiones normalizadas, ay, perdón, me faltó una separación, las expresiones que se pueden normalizar de repente, como por ejemplo, puede ser algún tipo de expresión que se refiera a que las personas a lo mejor que tienen rasgos asiáticos, pues no suelen ser buenas para conducir, y esto se normaliza y se acepta dentro del colectivo. Entonces yo como docente tengo que ser crítico y analizar qué tipo de pensamientos estoy de alguna manera reproduciendo allá afuera, ¿no? Y temas de invisibilización que propiamente, digamos, yo voy a tener una clase totalmente diversa y puedo caer en un tema en el que a lo mejor yo me refiera despectivamente a un grupo en específico y tengo un estudiante que se puede identificar como ese grupo en específico y la puedo invisibilizar, ¿no? Entonces es importante que el tema de los sesgos, estarla como modulando bastante, ¿no? Aquí tengo yo una pregunta, creo que ya se me está viniendo el tiempo encima, le voy a dar un poquito de más velocidad. ¿Se puede excluir desde el lenguaje? Bueno, aquí tengo una lectura muy corta, se llama The Doctor and the Boy. Esta lectura la saco de un libro que se llama Hidden Biases of Good People, sesgos ocultos para la gente buena, ¿no? Se llama The Doctor and the Boy, es una lectura que creo que ya se ha popularizado un poco, que sale de este libro, y dice lo siguiente: A father and his son are in a car accident. The father is injured but not seriously, while the son is critically hurt. They rush the boy to the hospital. When the surgeon walks into the operating room, the surgeon exclaims, I can't operate on this boy, he's my son. ¿Ok? Entonces, esta lectura regularmente le crea o causa un poco de confusión, porque en la parte donde dice, I can't operate on this boy, he's my son, nos queda duda de, a ver, pero no se supone que el papá también estuvo en el accidente. Eh, hmm, porque si dice que no puede operarlo si es su hijo, ¿cómo sucede ahí, no? De repente podemos pensar, bueno, pues a lo mejor porque yo soy muy inclusivo,
a lo mejor el niño tiene dos papás, ¿no? A lo mejor tiene una familia atípica, a lo mejor, en la cual, pues sí, son dos hombres que a lo mejor adoptaron o cual sea el caso, digo, realmente eso no debe ser relevante, pero bueno, el chico tiene dos papás. Y, y regularmente la última opción que se queda en la mesa es el tema de que, ¿y por qué no puede ser la mamá? Porque la mamá no puede ser the surgeon, porque ella no puede ser la cirujana. Y podemos pensar, oh, por Dios, no lo vi, ¿no? Porque pensé en todo menos en que la mamá fuera la surgeon. Y puedo pensar que mi sesgo me está jugando de manera subconsciente aquí, etcétera, etcétera. Pero decir verdad es que sí y no. Realmente la explicación por la cual lo último que yo pienso es en que sea la mamá la surgeon es un tema de que el texto estilísticamente y léxicamente está sobresaturado de palabras masculinas, ¿sí? Si yo hago un estudio de corpus y relaciono en una cantidad de textos, digamos 1000 textos, 1000 libros que hablan sobre historias de doctores o la medicina en general, me voy a dar cuenta que existe, no sé, por decir una cosa, ¿no? Un 80% de compatibilidad o de cercanía entre la palabra male o man y doctor. Entonces yo puedo aseverar, si hay instrumentos para comprobar que la palabra doctor sí se le está como dando un valor masculino, ¿no? Entonces ahí para empezar tengo doctor, que es masculino. Boy, masculino. Father, masculino. Son, masculino. Car, claro, carro. Por supuesto, si hago el mismo estudio, me voy a dar cuenta que el carro y el hombre están totalmente, tienen más relación de cercanía semántica que lo que tendría la palabra woman en car, ¿no? Tengo father otra vez, tengo son, ¿no? Entonces, este texto está saturado de palabras masculinas que de alguna manera a mí me predispone o me hace llegar a la predicción de que la palabra que estoy buscando es masculina, ¿no? Entonces se puede escribir desde el lenguaje, desde un uso saturado de un léxico específicamente masculino, por supuesto, ¿no? Y fíjense, lo mismo sucede a lo mejor ya en el campo de lo tangible, en el campo de lo histórico, en el campo de los derechos laborales, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos, en 1915, es cuando se permite a que la mujer se dedique de manera oficial a lo que es la docencia, ¿no? Antes de eso, de que la mujer estuviera de alguna manera o se le permitiera que se convirtiera en docente, existía un contrato, digamos, universal, ¿no? En Estados Unidos y en Gran Bretaña sobre para los docentes, ¿no? Y sí había ciertas reglas de que los docentes tenían que llegar a cierta hora, que tenían cierta responsabilidad sobre el grupo, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento este contrato, digamos que mencionaba la palabra man o male, o sea, no decía male teachers, o teachers that are men, no, nada de eso. Eran maestros, ¿no? En su generalidad. Entonces, al momento de que se le da la oportunidad a la mujer, o que gana este derecho la mujer, mejor dicho, de poderse dedicar a la docencia, ¿por qué no o sea, por qué adaptar uno nuevo? Si el contrato ya estaba escrito en un lenguaje, pues que podríamos llamar universal, ¿no? ¿Por qué se hace esta distinción? Claro, porque en este caso existe la necesidad que a través de un lenguaje explícito se tenga que dar responsabilidades diferentes o acceso a distintos derechos, ¿no? Entonces, esa idea de que el lenguaje es universal es totalmente errónea, ¿no? Porque en la práctica, propiamente en un sentido pragmático de los derechos laborales, no fue así. Vamos a ver unos cuantos, ¿no? Voy a agarrar unos aleatorios. Número 2, you may not dress in bright colors. No se podían vestir con colores resaltantes, ¿no? Number 5, you must be home between the hour of 8 p.m. and 7 a.m. Tienen que estar en su casa entre las 8 de la noche y 7 de la mañana.
Your dress must not be shorter than 2 inches above the ankle. Vamos a ver, you may not ride in a carriage or automobile, sorry, with any man unless he is your father or your brother. No kissing your cousin. No, entonces las chicas no podían, no se podían subir a un automóvil, al menos que fuera con su hermano o su papá, ¿no? Y mucho menos besar al primo de la mejilla, ¿no? Ok, por ejemplo, you may not travel beyond the city limits unless you have permission of the chairman of the board. No pueden salir de la ciudad, ¿no? Para nada. Y you are not to keep company with men. No pueden tener compañía con hombres, ¿no? De hecho, de aquí viene esta herencia de que a las maestras de inglés se les diga la miss. Es la miss, porque la miss es soltera, no es la missus, ¿sí? Porque se hereda este tema de que las mujeres, las maestras no podían casarse, no podían tener una pareja, y por eso se le llama la miss, ¿no? Y digo, no significa que cada vez que utilicemos la palabra la miss, estamos perpetuando una situación. No, es una herencia que ya, digamos, tuvo a lo mejor sus concesiones, o que tuvo esta reformulación de significado, pero bueno, de ahí viene, ¿no? Simple y sencillamente. Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, lo mismo pasa en México cuando en este caso a las maestras se les concede o ganan este derecho. En 1923 tenemos el contrato de las maestras, pues básicamente es lo mismo, ahora sí que con reglas de más. Por ejemplo, la 2 sigue igual, no andar en compañía de hombres. La 1 es más explícita, no casarse, así. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Tenemos lo del horario, no pasear, por ejemplo, no pasearse por heladerías del centro de la ciudad, no fumar cigarrillos, o este contrato quedará automáticamente anulado, no beber cerveza, vino ni whisky, digo, obviamente fuera del horario laboral, claro está, eso, y tampoco lo de fumar no se puede, en horario laboral y en el área de trabajo. No viajar en coche o automóvil, no vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, tengo entendido que es lo que va debajo del vestido típicamente, no usar vestidos que queden a más de 5, mantener limpio el aula, bueno, barrer, fregar el suelo, limpiar la pizarra, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una adaptación en lo cual, de nuevo, si en el español también existe el género universal que incluye a mujeres y hombres, ¿por qué hubo la necesidad de hacer un contrato distinto? Porque no es universal, no se refiere a ambos sexos, ¿no? O ambos géneros, ¿sí? Ahora, parece que nomás estoy hablando de cosas que hacemos mal. No, claro que no. Ese es un trabajo, es una invitación autocrítica. Por supuesto que existe muchísimo material que de alguna manera no está sesgado desde el punto de vista de perpetuar un sistema jerárquico en el cual existe una persona claramente en situación de poder y una persona claramente que se encuentra en situación de opresión, entre otras cosas. Por ejemplo, yo soy muy fan y este es un material que, digamos, es altamente crítico y que de alguna manera como que replantea o renegocia lo que podría ser la relación o la dinámica social, que es el material de Dr. Seuss, ¿no? Un material como muy que claramente habla de ello, es la historia de los snitches. Si no conocen la historia de los snitches, es básicamente estos como personajes que existen, unos que nacieron con una estrella en su panza, supongo, en su belly, y otras que no la tienen, ¿no? Entonces, simplemente por esta diferencia de que existen unos que tienen la estrella y otros que no, pues de repente existe este tema de que se empiezan a amedrentar, que existe el tema de exclusión, etcétera. Bueno, es una historia que habla muchísimo de estas etiquetas, esos temas de exclusión, etcétera, que pues es material, ¿no? Que claramente podemos utilizar para nuestras clases y que es material que creo que críticamente analizarlos no debería de ser tan complicado, ¿no?
Sí, yo creo que esto sería todo por mi parte. Es una presentación como muy, muy corta, muy resumida. A lo mejor yo creo que me voy a devolver un poquito al título. Yo creo que aquí lo importante es hacer esta diferenciación categórica del tema de inclusión, ¿no? Que ya el abanico de lo que se conoce o lo que se entiende por inclusión en el contexto educativo internacional ha evolucionado, ha cambiado totalmente. La categoría de lenguaje, por supuesto que hay distintos instrumentos, hay herramientas que nos permite medir, ¿no? A nivel estilístico, pragmático, léxico, morfológico, incluso hasta con el conteo de palabras, ¿no? Como vimos en la lectura, para darnos cuenta, ¿no? Que existe una inclinación sobre otra. El tema de diversidad, ¿no? Que representa un salón de clases diversos, y claro que todo esto conlleva un tipo de responsabilidad docente, ¿no? Realmente es una presentación, creo que está bastante resumida, pero espero que sí nos haya dejado a lo mejor algunos elementos o conceptos nuevos que me ayuden simplemente a renegociar mi práctica docente. Y como siempre les digo a mis estudiantes, pues recuerden, ¿no? Que cada año, preferiblemente, hay que estar puliendo o hay que estar alimentando lo que es nuestra teaching philosophy, ¿no? Cómo me considero como docente, cómo creo que puedo a lo mejor hacer la diferencia allá afuera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.